Hello everyone, I expect you're so well today. Welcome to Learn Easy English Lessons. Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a Learn Easy English Lessons, un espacio para que tú como hablante del español aprendas inglés a tu ritmo y a tu nivel. La lección está explicada en español para que puedas comprender toda la teoría a detalle y solo tengas que practicar lo aprendido. Sin embargo, todo lo verás en inglés para que vayas teniendo relación con el idioma. Te recomiendo tener a la mano cuaderno y pluma para que todo lo que te resulte interesante lo escribas. Recuerda, escribir hace memoria. Asimismo, pon atención a los ejemplos, al vocabulario y a la pronunciación. Son parte importante en tu aprendizaje. Cualquier duda puedes escribirla en los comentarios o mándame mensaje al correo que está en la pantalla. En esta lección aprenderemos cuáles son las partes de un enunciado básico en inglés, es decir, un enunciado declarativo en afirmación, aplicando sus elementos gramaticales correspondientes. Para tener comunicación sobre una idea o un hecho a través de un idioma, los seres humanos usamos enunciados. Un enunciado es un conjunto de palabras ordenadas que nos ayudan a comunicar un sentido completo, es decir, una idea comunicativa completa. Al pronunciar dicha idea, utilizamos pausas y entonaciones cuando es de manera oral y signos cuando escribimos. Al finalizar, colocamos un punto, una pausa o colocamos un signo de interrogación o de exclamación. Entonaciones que nos ayudan a ser claros en lo que queremos comunicar. Podemos entender al enunciado como una oración o como una frase. Podría decirse que son iguales, pero se utilizan de diferente manera. La frase es un grupo de palabras que funcionan juntas, pero que no necesariamente contienen un sujeto o una forma verbal. La frase se utiliza para describir personas, cosas o eventos. Ejemplo, buenos días. Good morning. Por otra parte, el enunciado es una unidad de sentido, una idea comunicativa completa, compuesta por palabras ordenadas que expresan un mensaje, cuyo objetivo es comunicar, por lo que siempre deben tener sentido dentro de un contexto y coherencia. Siempre tiene un sujeto y una forma verbal. El enunciado puede ser declarativo, interrogativo, imperativo o exclamativo, con su afirmación y negación respectivamente. En todo enunciado se habla de alguien o de algo, ya sea persona, cosa, animal, lugar, conceptos abstractos, etc. Ejemplo: mi hermano vive en Japón. My brother lives in Japan. En este enunciado, el ejemplo del verbo vivir adopta una forma verbal en inglés, lives. Usualmente, un enunciado básico en inglés consta de tres partes: el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto en un enunciado pueden ser sustantivos comunes o sustantivos personales. El sujeto también pueden ser pronombres personales, los cuales ayudan a reemplazar sustantivos. El verbo son palabras que expresan acciones o estados del ser, como pasiones o sentimientos que hacen los sujetos u objetos. Estas palabras las podemos utilizar como verbos infinitivos, verbos principales, y estos últimos adoptan formas verbales a manera de conjugaciones, aunque de forma diferente al español. El complemento son palabras, frases u oraciones que, como su nombre lo indica, completan el significado de la idea comunicativa. Pueden ser sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos infinitivos y otros elementos que ayudan a estructurar el enunciado. En el siguiente ejemplo podemos identificar algunos de estos elementos. Camino con mi familia los sábados. Tomemos en cuenta que los verbos en español se conjugan con el sujeto y con el tiempo verbal. Por lo tanto, el sujeto
es opcional, podemos mencionarlo o no mencionarlo. Sin embargo, en inglés es diferente. El sujeto es obligatorio. Debemos entender esta situación de ambos idiomas para no caer en confusiones. El sujeto I lo encontramos como un pronombre personal. El verbo walk está como verbo principal en su forma base. Complemento. With my family on Saturdays. Lo formamos con diferentes elementos gramaticales. Dos de ellos son sustantivos, family y Saturdays. I walk with my family on Saturdays. A continuación explicaremos a detalle cada una de estas tres partes del enunciado. ¿Qué es el sujeto y cómo se utiliza en inglés? El sujeto es la parte del enunciado que nos dice quién o qué es el responsable de la acción o del estado del ser, es decir, el verbo. Normalmente lo encontramos en la primera parte del enunciado. Ojo, aunque puede cambiar de posición dependiendo del tipo de enunciado o estructura. Por ejemplo, en el enunciado el perro ladra cada noche, the dog barks every night, el perro es el responsable de la acción, ladrar cada noche. Por lo tanto, el sujeto de la oración es el perro. En este enunciado, el sujeto es un sustantivo común y es un animal. El término sujeto, gramaticalmente hablando, no solo se relaciona con personas, sino que también se relaciona con animales, cosas, lugares, conceptos abstractos. En el sujeto podemos encontrar tanto sustantivos comunes o personales y pronombres personales. En esta sección veremos de manera general los sustantivos, qué son y cómo los utilizamos en un enunciado. Es importante entender estos elementos gramaticales, ya que al identificarlos las confusiones son menores. En otra lección estudiaremos estos elementos con mayor detalle. Los sustantivos, nouns. Un sustantivo es una palabra que se usa para nombrar y poder identificar a las personas, la biodiversidad, las cosas, los lugares y los conceptos abstractos, tales como ideas, sensaciones, emociones, estados, fenómenos, etc. En el enunciado, los sustantivos pueden cumplir la función del sujeto, por lo tanto, pueden ser los responsables de llevar a cabo las acciones o estados, es decir, los verbos. También los podemos encontrar en el complemento como objeto del verbo, pero ya no como sujeto. Ejemplos de sustantivos. Sustantivos comunes. A mi amigo le gusta andar en bicicleta. My friend likes to ride a bicycle. Los niños van a la escuela a estudiar. Children go to school to study. En estas dos palabras, friends y children, son ejemplos de sustantivos comunes como sujeto del verbo. En el complemento del enunciado encontramos también sustantivos comunes. Sin embargo, no están funcionando como sujeto del verbo. Funcionan como objeto del verbo. Sustantivos personales. Estos sustantivos identifican nombres propios de personas, compañías, marcas, etc. James trabaja 40 horas por semana. James works 40 hours by week. Sony vende televisores y celulares. Sony sells TVs and cell phones. Nuevamente, James y Sony son sustantivos, aunque en esta ocasión son sustantivos personales.
que funcionan como sujeto del verbo en el enunciado. Y hours, weeks, TVs and cell phones son sustantivos comunes funcionando como objetos del verbo que se encuentran en el complemento del enunciado. Los pronombres personales como sujeto son palabras que se utilizan para referirse, valga la redundancia, al sujeto del enunciado, y en ocasiones sustituyen a los sustantivos tales como las personas, la biodiversidad, las cosas, los lugares y los conceptos abstractos, sin necesidad de nombrarlos. En inglés existen 8 pronombres personales, 5 son singulares y 3 son plurales. I, yo, designa a la persona que habla o escribe. You, tú, designa a la persona a la que se dirige la persona que habla o escribe. She, ella, designa a una persona de género femenino, distinta del hablante y del oyente. He, él, designa a una persona de género masculino, distinta del hablante y del oyente. It, eso, esa, designa un elemento de la biodiversidad, una cosa, un lugar y un concepto abstracto, en singular. Sin embargo, en español no existe un pronombre personal que designe a estos elementos en singular, por lo que es muy común, por influencia del español, tener confusiones con el idioma inglés, ya que en inglés sí existe el pronombre it. Por lo tanto, it no significa en español eso o esa. That significa eso o esa, pero it no tiene traducción al español. We, nosotros, nosotras, designa a los miembros de un grupo del que forma parte quien habla o escribe. Puede referirse tanto a masculinos como femeninos. You, ustedes, designa a los miembros de un grupo a los que se dirige la persona que habla o escribe. Debemos tener en cuenta que you sirve para el singular, tú, y para el plural, ustedes, en español. El contexto comunicativo nos dirá si hablamos con un singular o con un plural. They, ellos, ellas, esos, esas, designa a los miembros de un grupo distinto del hablante y del oyente. Puede referirse tanto a masculinos como femeninos. Aparte de personas, también designa a elementos de la biodiversidad, cosas, lugares y conceptos abstractos, en plural. De igual manera, en español no existe un pronombre personal que designa estos elementos en plural, por lo que es muy común, por influencia del español, tener confusiones con el idioma inglés, ya que en inglés they se utiliza tanto para personas como para elementos de la biodiversidad, cosas, lugares y conceptos abstractos. Por lo tanto, they no significa en español esos o esas. Those significa esos o esas. Nota: si buscas en un traductor it, seguramente encontrarás diferentes significados que no necesariamente pudieran encajar en un contexto coherente en español y podría causarte confusiones. Algo parecido sucede si buscas they, ya que su traducción natural al español es ellos, ellas, pero para personas, pero no para elementos de la biodiversidad, cosas, lugares y conceptos abstractos. Algo muy diferente a lo que sucede en nuestro idioma, el español. Los pronombres personales se clasifican en 3 personas gramaticales, tanto singulares como plurales. I y we se les clasifica como la primera persona del singular y del plural respectivamente. First person singular, first person plural, y es el hablante o comunicador del discurso. You se clasifica como la segunda persona del singular y del plural respectivamente. Second person singular, second person plural, y es el oyente o dialogador del discurso. She,
he, it y they se le clasifica como la tercera persona del singular y del plural respectivamente. Third person singular, third person plural. Se refiere a cualquier otra persona u objeto en el mensaje del discurso. Es importante conocer acerca de las personas gramaticales, singulares y plurales, ya que en cada clasificación reciben sus reglas gramaticales correspondientes. En los siguientes ejemplos veremos el funcionamiento de los pronombres personales como sujeto. Yo amo a mi familia. I love my family. Tú ayudas siempre. You help always. Ella tiene novio. She has a boyfriend. Él compra su comida. He buys his food. Trabaja o funciona bien y es productiva. It works well and it is productive. Nosotros jugamos basketball. We play basketball. Ustedes tienen hijos. You have children. Ellos viajan seguido. They travel often. Cabe recordar que it no existe en español como pronombre personal, tal como she o he, que designa a un hombre o a una mujer, y por influencia del español, al usar el inglés es común el error de no mencionarlo. Si miramos el ejemplo en español, no existe un pronombre para designar a una cosa, en este caso una computadora, pero en inglés es obligatorio usar pronombre personal, así que es obligatorio usar it cuando hablamos de un elemento de la biodiversidad, una cosa, un lugar y un concepto abstracto, por supuesto, en singular. Usualmente no requerimos de sustantivos para nombrar o designar a la primera persona del singular, yo, y a la segunda persona del singular y del plural, tú y ustedes, ya que es obvio de quién estamos hablando. Sin embargo, al inicio de la comunicación, para las demás personas gramaticales, debemos poner en contexto al oyente, y esto sucede mediante sustantivos. She por sister. My sister has a boyfriend. He por son. My son buys his food. It por computer. The computer works well and the computer is productive. We por friends and I. My friend and I play basketball. They por neighbors. Your neighbors travel often. Recuerda esto, sucede cuando no sabemos de quién o de qué estamos hablando, es decir, cuando no tenemos contexto previo. También los pronombres personales como sujeto nos ayudan a reemplazar sustantivos para hacer una comunicación clara y concisa, y no engorrosa, es decir, para no repetir sustantivos en el discurso, como en el ejemplo donde mencionamos doble vez computer. Así que para no repetir sustantivo en todo el discurso, usaremos el pronombre personal correspondiente. De esta manera, podemos en contexto al oyente de quién o de qué es el sujeto, con un sustantivo, y los siguientes sujetos los reemplazamos con el pronombre personal, ya que sabemos de quién o de qué hablamos. Previamente mencionamos que la segunda persona del singular y la segunda persona del plural en inglés es la misma palabra, you. Sin embargo, en español son dos palabras diferentes, tú y usted, ustedes. Esto nos puede generar confusión de quién o de quién hablamos. En realidad, el contexto comunicativo nos ayuda a saber si es singular o plural, pero en ocasiones hay palabras como sustantivos o adjetivos plurales
que junto a you nos clasifican que es un plural de quién hablamos. You guys have children. En este ejemplo, agregamos guys al pronombre y así no existe confusión, aunque debemos poner atención al contexto, ya que esto no es una regla, a veces se utiliza y otras no. Recuerda que para el español el pronombre personal como sujeto es opcional, lo podemos utilizar o lo podemos quitar, y aún así entenderíamos la idea comunicativa correctamente. No obstante, en inglés el pronombre personal es obligatorio, ya que si lo quitamos como en el español, no sabríamos quién o qué realiza el verbo. Algunas veces los hablantes nativos del inglés lo quitan, pero esto es muy informal, no es lo correcto, así que practiquemos el inglés de forma correcta. Espero que todo vaya claro hasta el momento, pero recuerda que si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios o escríbeme un correo al email que aparece al inicio de la lección. En esta segunda sección hablaremos sobre los verbos, como una parte muy importante del enunciado en inglés, qué son y cómo los utilizamos. Es importante entender estos elementos gramaticales, ya que al entender su función nos ayudará a saber la diferencia entre ambos idiomas y nos llevará a una comunicación correcta. En otra lección estudiaremos estos elementos con mayor detalle. El verbo se refiere a las palabras que expresan acciones o estados del ser realizados por alguien o por algo. Los verbos son fundamentales, se dice que son el corazón del enunciado, ya que ningún enunciado existe sin ellos. El funcionamiento del verbo en español es muy diferente al inglés, mientras que en el español los verbos se conjugan, es decir, la conjugación se basa en la modificación del verbo raíz y se adaptan al sujeto del enunciado y al tiempo verbal, presente, pasado, futuro, etc. Del verbo comprar, yo compro, presente, tú compraste, pasado, ella compra, presente, ellas comprarán, futuro. Por otro lado, la palabra cambia dependiendo del sujeto y del tiempo verbal. Como nota, el español tiene bastantes conjugaciones, al menos 5 por el presente, 5 por el pasado y 5 por el futuro. Repito, al menos, ya que existen 16 tiempos verbales y cada tiempo verbal se conjuga con sus sujetos. En inglés, los verbos adoptan formas verbales, es decir, se conjugan, sin embargo, no es de la misma manera que nuestro idioma el español. Del verbo to buy, I buy, she buys, you bought, we have bought, they are buying. Así que estas lecciones les llamaremos verb forms, formas verbales, para no confundirnos con otros conceptos. Una forma verbal es una variación de un verbo que se modifica para adaptarse al contexto comunicativo de una acción o estado del ser que se describe en un momento específico. En inglés hay 5 formas verbales para utilizarlas con los diferentes tiempos verbales, aunque para el verbo to be es diferente. Pero para todos los demás verbos son solo 5 formas verbales. Otra diferencia con el español es que las formas verbales no se utilizan por sí mismas para ubicarse en un tiempo específico. En ocasiones necesitaremos el uso de palabras de ayuda o verbos auxiliares para especificar el tiempo donde se ubica el verbo. Pareciera complicado, pero en realidad es mucho más fácil de lo que hacemos en español. Solo es saber reconocer e identificar los elementos gramaticales y, por supuesto, practicarlos. Otra característica de las formas verbales es la manera como se construyen, la cual es a partir del verbo infinitivo o verbo raíz. Es cuando se hace la variación y se clasifica en verbo regular o irregular.
Los verbos regulares siguen patrones típicos, mientras los irregulares no. Cuando un verbo adopta una forma verbal, el verbo está funcionando como verbo principal del enunciado. Es decir, se ubica en la segunda parte del enunciado, y es cuando alguien o algo está realizando una acción o un estado del ser. Esta es una manera muy general de saber acerca de los verbos en inglés. A continuación vamos a profundizar un poco más en estos elementos gramaticales que son de suma importancia en un enunciado. Infinitive verb, verbo infinitivo. El verbo infinitivo es la palabra que se utiliza para ponerle nombre a una acción o a un estado del ser, como concepto o idea, y así saber exactamente a qué acción o estado del ser nos referimos. Sin un nombre para la acción o el estado del ser, no podríamos tener una idea comunicativa clara, ya que no podríamos identificar al verbo. Por consiguiente, tenemos que nombrar a cada verbo y a cada estado del ser. De esta manera entenderemos al verbo por su nombre: to jump, to eat, to open. Los verbos infinitivos en español se identifican por su terminación en ar, ir. En inglés lo hacemos por la palabra to, antes de la forma base del verbo. To no es una preposición u otro elemento gramatical, aunque en ocasiones, al querer traducirla al español, pudiera parecer que sí es una preposición. Conozcámosla como una partícula infinitiva, que ayuda a crear al verbo infinitivo. Se conocen como verbos infinitivos porque no tienen sujeto y no tienen tiempo verbal, presente, pasado o futuro. Por lo tanto, no pueden ser utilizados como main verbs, verbos principales en un enunciado. Los verbos infinitivos pueden también utilizarse como sustantivos, adjetivos o adverbios. Pudiera haber otro significado para el verbo infinitivo, sin embargo, por el momento entendamos este concepto solamente como el nombre que recibe el verbo. En general, esto es lo que debemos saber sobre los verbos infinitivos. Ahora aprenderemos cómo funcionan los verbos principales. Main verb, verbo principal. El verbo principal es la palabra que normalmente expresa la acción o el estado del ser, hecha por un sujeto, alguien o algo en un enunciado. Es el que le da significado y contenido a la acción o al estado del ser. También se le conoce como verbo léxico. Ya sabemos que con un verbo infinitivo conocemos el nombre de la acción o del estado del ser. Entonces ahora lo utilizaremos como verbo principal del enunciado. Generalmente se localiza en la segunda parte del enunciado, justo después del sujeto, y sin mencionar la partícula infinitiva to. Repito, sin la palabra to antes del verbo, aunque de pronto podría cambiar su ubicación dependiendo del tipo de enunciado o con algunas otras situaciones. De esta manera es que el verbo adopta sus formas verbales. Pueden estar solos o pueden unirse con un verbo de ayuda o verbo auxiliar. En otra lección aprenderemos sobre verbos auxiliares. Por lo tanto, siempre que queramos expresar una acción o un estado del ser hecha por un sujeto, debemos usar el verbo principal como una forma verbal correspondiente. Van de la mano. Muy sencillo, ¿verdad? En este ejemplo de verbos principalmente podemos ver dos formas verbales, la forma base y la forma de la tercera persona del singular, que más adelante aprenderemos cómo construirlas. En esta sección veremos algunos ejemplos de verbos principales para reforzar el tema. Tenemos una primera acción. El nombre que recibe esta acción o verbo es, en español, cocinar, to cook en inglés. Está como verbo infinitivo, pero queremos usarla como verbo principal en el siguiente enunciado. Yo cocino los fines de semana.
Primero necesitamos mencionar el sujeto e inmediatamente después el verbo principal. I cook. Y en este ejemplo te regalo el complemento. Los fines de semana, on weekends. I cook on weekends. De esta manera usamos un verbo principal con una forma verbal, la forma base. Veamos la segunda acción. El nombre que recibe esta acción o verbo es, en español, bailar, to dance en inglés. Está como verbo infinitivo y queremos utilizarla como verbo principal en el siguiente enunciado. Tú bailas bien. Entonces mencionamos el sujeto y después el verbo principal. You dance. Y el complemento es bien, well. You dance well. Y así utilizamos un verbo principal con una forma verbal. Nuevamente la forma base. Una tercera acción. El nombre que recibe esta acción o verbo es, en español, exacto, correr, to run en inglés. Lo encontramos como verbo infinitivo y lo usaremos nuevamente como verbo principal en el siguiente enunciado. Joe corre cada día. ¿Qué hacemos? Exactamente, mencionamos el sujeto y después el verbo principal y nos queda Joe runs. Sí, runs con S al final, ya que la forma verbal cambia por el sujeto y por el tiempo verbal. Ya veremos la manera de construir las formas verbales. El complemento es cada día. Puede ser también todos los días. Joe runs every day. Y entonces ya sabemos utilizar un verbo principal con una forma verbal. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, la forma verbal cambió a la forma de la tercera persona del singular. Ahora veremos a detalle cómo modificamos el verbo en las verb forms, formas verbales. Una forma verbal es la manera en la que se modifica el verbo infinitivo para adaptarse al contexto, en una acción o un estado de ser que es hecha por un sujeto en un momento o tiempo verbal específico. El verbo to be es el único verbo que funciona diferente. En inglés, el verbo principal tiene 5 formas verbales. Be1, base form, la forma base del verbo. Solo se quita la palabra to al verbo infinitivo. Ojo, en ocasiones también se le conoce como verbo raíz, y en algunas situaciones o estructuras gramaticales lo entenderemos como verbo infinitivo, sin usar la palabra to, como en su uso con los verbos modales. Lo menciono porque es importante saber los diferentes usos entre los elementos para no tener confusiones. Pero por el momento entendamos la forma base como una forma verbal de un verbo principal. En otra lección aprenderemos sobre los verbos modales y sus estructuras. Be2, simple past form. La forma se usa cuando la acción ya sucedió y terminó. Be3, past participle form. La forma se usa para los tiempos perfectos y para la voz pasiva. Be4, third person singular form. La forma se usa cuando ocurren 3 situaciones específicas. La primera, cuando se habla de la tercera persona en singular, es decir, para she, he, it. Segunda, cuando el enunciado es una afirmación. Tercera, cuando el tiempo verbal es simple present, presente simple. Be5, present participle form or ing form. La forma se utiliza para indicar que se está realizando una acción o un estado del ser. En español corresponde al gerundio. En inglés corresponde a la forma base del verbo con la terminación ing. Sin embargo, esta forma en inglés no solo funciona como gerundio. La forma ing se utiliza en distintas situaciones. Por lo tanto, para no caer en confusiones, le llamaremos ing form. Veamos los siguientes ejemplos. El nombre de la acción o el infinitivo es to work. ¿Cuáles son sus formas verbales? Be1, work. Be2, worked. Be3, worked. Be4, works. Be5, working. El nombre de la acción o el infinitivo es to speak. ¿Cuáles son sus formas verbales? Be1, speak. Be2, spoke. Be3, spoken.
B4 speaks, B5 speaking. Analicemos los siguientes ejemplos. Como lo mencionamos anteriormente, hacer la forma base B1 es muy sencillo. Solo le quitamos la palabra to al verbo infinitivo y con eso ya tenemos esta forma verbal. Saltémonos a la forma de la tercera persona del singular, before. Modificamos esta forma agregando al final de la forma base solamente una S o ES, dependiendo su regla gramatical, la cual veremos en otra lección. Regresamos a la forma del pasado simple, B2, y la forma del pasado participio, B3. La manera en que se modifican estas formas verbales depende si el verbo es regular o irregular. Verbos regulares siguen un patrón, agregando a la forma base la terminación ed o solo d, si el verbo en su forma base termina con la letra e. De esta manera siempre serán iguales la forma del pasado simple y la forma del pasado participio en inglés, aunque en español tenga diferentes significados. En español, el pasado simple tiene al menos 5 conjugaciones o significados y el pasado participio solo tiene una. En inglés es una misma palabra, pero como hablantes del español debemos entender estas formas verbales por separado. Usualmente no suena o no se pronuncia la letra E para los verbos regulares con terminación ed. Pudiera haber casos en los que sí suena la ed completa, pero eso es muy importante poner atención a los sonidos que emiten las palabras, y también es importante poder identificar los elementos gramaticales, ya que hay adjetivos con terminación ed, los cuales sí suena el sonido de ed. La pronunciación de ed sin la e, por lógica, debería sonar como un sonido de la d por sí sola. Pero hay palabras con letras que no permiten que sea de esta manera, como en el ejemplo. No se pronuncia worked, la letra E no suena y la D suena como una T. Worked. Repite nuevamente, worked. Son sonidos casi imperceptibles, casi no se notan, pero al tener conocimiento y conciencia de estos sonidos, la pronunciación mejora para hablar y también para escuchar. Para los hablantes del español, pudiera ser complicada la pronunciación, ya que estos sonidos no son comunes en nuestro idioma. Sin embargo, no es tan complicado. La práctica hará que hagas memoria y puedas con los sonidos del inglés. Verbos irregulares. No siguen patrones típicos. Suelen ser diferentes. La forma base, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio, como en el ejemplo. Sin embargo, algunos irregulares pueden ser iguales la forma del pasado simple y la forma del pasado participio, y en ocasiones puede ser iguales la forma base, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio. Por esta razón, debemos de poner atención a los verbos irregulares, ya que al no tener un patrón típico, pudiéramos tener confusiones al utilizarlos como verbos principales. La buena noticia es que hay aproximadamente 200 verbos irregulares y no todos se utilizan comúnmente. Todos los demás verbos son regulares. Para modificar la forma ing, el P5, es muy sencillo, también sigue un patrón típico. Sin embargo, no importa si es verbo regular o irregular. Normalmente se le agrega a la forma base la terminación ing, así de fácil. Pero algunos casos en donde la forma base termina con la letra e. En este caso se quita la letra e para así agregar ing. Veremos ejemplos más adelante. Nota: en esta sección aprendimos cómo construir las formas verbales y cómo funcionan dependiendo si son regulares o irregulares. Vimos que existen 5 formas verbales para todos los verbos, excepto el verbo to be, que cuenta con diferencias en sus formas respecto a los demás verbos. Sin embargo, es importante mencionar que estas 5 formas verbales en inglés no hay
una forma del presente simple. En ocasiones, la forma base se lo considera como el presente simple, porque se usa en el tiempo verbal del presente simple. Pero tiempo y forma son diferentes elementos. La forma base no solo se usa en el tiempo presente simple, se utiliza en otros tiempos verbales y en otras estructuras gramaticales. Revisemos estos ejemplos de formas verbales. Verbo infinitivo to walk, en español, caminar. Walk, walked, walked, walks, walking. Pongamos atención a la manera de pronunciar este verbo. En walk no suena la letra L, es muda. Se escribe pero no suena. Entonces no se pronuncia walk, se pronuncia walk. Esto ocurre para todas las formas verbales. Para la forma del pasado simple y la forma del pasado participio, el verbo termina en ed. No se pronuncia walked. La letra E no suena y la letra D suena como una T. Walked. Verbo infinitivo to jump. En español, saltar, brincar. Jump, jumped, jumped, jumps, jumping. La pronunciación de este verbo no es complicada, solo hay que entender que la letra J en inglés no suena como en español, suena como Y. Entonces la pronunciación es jumped. Este verbo también termina en ed para la forma del pasado simple y la forma del pasado participio. Por lo tanto, no se pronuncia jumped. La letra E no suena y la letra D suena como una T junto con una P. Jumped. Verbo infinitivo to play. En español, jugar, aunque puede tener otros significados. Play, played, played, plays, playing. La pronunciación de este verbo es muy sencilla, casi como se escribe. Play. Para la forma del pasado simple y la forma del pasado participio, también termina en ed. Sin embargo, para este caso, la letra E no suena, pero la letra D suena como D. Played. Estos verbos pertenecen a la categoría de verbos regulares, ya que siguen un patrón típico, en la forma del pasado simple y la forma del pasado participio. Verbo infinitivo to take, en español, tomar, agarrar o puede ser llevar. Take, took, taken, takes, taking. La forma base de este verbo termina en K y E, pero la letra E no suena y se pronuncia take. La forma del pasado simple cambia respecto a la forma base, entonces la doble O suena como la letra U y se pronuncia took. La forma del pasado participio también es diferente a la forma base. Su pronunciación es más sencilla ya que casi es igual a como está escrita. Taken. La forma ing, como lo mencionamos anteriormente, se le agrega la terminación ing a la forma base, solo que en este caso take termina con una E, muda, entonces se quita la letra E y se le adiciona la terminación ing. Verbo infinitivo to have, en español, tener como verbo principal, aunque también lo usaremos como verbo auxiliar. Have, had, has, having. La forma base de este verbo inicia con una H, que normalmente en inglés suena como en el sonido de una J en español, ja, y termina con una V y una E. La letra E no suena, pero el sonido que emite es el sonido que emite una F. Se pronuncia
have. En la forma del pasado simple y la forma del pasado participio vemos que es el mismo verbo, pero de diferente la forma base. Su pronunciación es sencilla. Mencionamos H como la J, ja, y terminamos con D. Had. Para la forma ing es el mismo procedimiento que el ejemplo anterior. Se le agrega la terminación ing a la forma base. También have termina con una E muda. Entonces se quita la letra E y se le agrega la terminación ing. Verbo infinitivo, to cut. En español, cortar. Cut, 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 cuts, cutting. La forma base, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio de este verbo son las mismas, y su pronunciación es tal y cual se escribe, no cambia. Cut. La forma ing para este verbo tiene un procedimiento particular. Es un verbo con 3 palabras en su forma base, y observándolas de atrás hacia adelante, se forma con una consonante T, con una vocal U y con otra consonante C. Cuando sucede esta condición, se duplica la última consonante, en este caso la T, y entonces se añade la terminación ing. Estos verbos pertenecen a la categoría de verbos irregulares, ya que no siguen un patrón típico. Encontramos verbos como take, donde la forma base, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio son diferentes entre ellos mismos. Habrá verbos los cuales la forma del pasado simple y la forma del pasado participio son iguales, pero diferentes a la forma base. Y por último tenemos verbos que la forma base, la forma del pasado simple y la forma del pasado participio son iguales entre ellos. La construcción de la forma de la tercera persona del singular la veremos en una lección independiente, ya que para su proceso intervienen diferentes reglas que debemos analizar a detalle. Es muy importante entender esta parte del inglés, ya que al entenderla completamente no tendremos confusiones cuando estudiemos estructuras y reglas gramaticales. La mayoría de los estudiantes del inglés desconocen este tema. Mi recomendación es que para cada verbo que te encuentres, busques su forma verbal y la manera en que se pronuncia. Vocabulario y fonética te llevará a incrementar tu nivel de inglés. Verb tenses, tiempos verbales. En esta sección daremos un vistazo general sobre los tiempos verbales, qué son, cuáles son y lo más importante, entender la diferencia entre forma verbal y tiempo verbal. Los tiempos verbales son una categoría gramatical que ubica los verbos y cuánto duran en una relación al momento en que se habla en un enunciado. Si sucedió en el pasado, si sucede en el presente o si sucederá en el futuro. Hay 12 tiempos verbales principales en inglés, que son los tiempos simples, pasado simple, presente simple y futuro simple, y los tiempos adicionales como los tiempos continuos, los tiempos perfectos y los tiempos perfectos continuos. El presente simple describe eventos que suceden actualmente, diariamente o que están sucediendo en el ahora. Los enunciados en presente simple utilizan la forma base, be-one, o la forma de la tercera persona del singular, before, dependiendo del sujeto. Este tiempo requiere de los verbos auxiliares do y does, también dependiendo del sujeto para negar y preguntar. De igual modo, utilizan la forma verbal del verbo to be correspondiente. Recuerda, algunas de las formas verbales del verbo to be cambian respecto a los demás verbos.
El pasado simple describe eventos que ya han sucedido y que están completamente finalizados. Los enunciados en tiempo pasado simple utilizan la forma del pasado simple, be to, ya sea regulares e irregulares. Ojo, tiempo y forma son diferentes. Sin embargo, también utilizan la forma base, dependiendo del tipo de enunciado, y requiere del verbo auxiliar did para negar y preguntar. Para el verbo to be, utilizan también formas verbales distintas en su construcción. El futuro simple describe eventos que aún no han sucedido, tales como decisiones, predicciones o promesas. Los enunciados en futuro simple utilizan la forma base y siempre requieren del verbo modal will antes del verbo para afirmar, negar y preguntar. Para el verbo to be, utiliza esta misma construcción, will más be, la forma base, will be. El presente continuo describe un evento en curso que está sucediendo ahora, en el presente, y que probablemente continuará en un futuro inmediato. Los enunciados en tiempo presente continuo utilizan la forma del ing, be5 o forma del presente participio, y siempre requieren del verbo to be, am, are, is, como verbo auxiliar, dependiendo del sujeto antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El pasado continuo describe eventos que comenzaron en el pasado, continuaron durante un periodo de tiempo y terminaron en el pasado. Los enunciados en tiempo pasado continuo utilizaron la forma del ing, be5 o forma del presente participio, y siempre requieren del verbo to be, was, were como verbo auxiliar, dependiendo del sujeto antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El futuro continuo describe un evento que comenzará en el futuro y se extenderá durante un periodo de tiempo en el futuro. Los enunciados en tiempo futuro continuo utilizan la forma del ing, be5 o forma del presente participio, y siempre requieren de la frase verbal will be, que se construye con el verbo modal will junto con la forma base del verbo to be, antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El presente perfecto describe un evento que ocurrió en el pasado, pero tiene una conexión con el presente. Los enunciados en tiempo presente perfecto utilizan la forma del pasado participio, be3, y siempre requieren de have y has como verbo auxiliar, dependiendo del sujeto, antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El pasado perfecto describe un evento pasado que ocurrió antes de otro evento pasado más cerca del presente. Los enunciados en tiempo pasado perfecto utilizan la forma del pasado participio, be3, y siempre requieren de had como verbo auxiliar antes del verbo para afirmar, negar y preguntar. El futuro perfecto describe un evento próximo en relación con otro evento más lejano en el futuro. Los enunciados en tiempo futuro perfecto utilizan la forma del pasado participio, be3, y siempre requieren de la frase verbal will have, que se construye con el verbo modal will junto con el verbo auxiliar have antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El presente perfecto continuo describe un evento que comenzó en el pasado, pero todavía continúa sucediendo en el presente. Los enunciados en tiempo presente perfecto continuo utilizan la forma del ing, be5 o forma del presente participio, y siempre requieren de la frase verbal have been y has been, dependiendo del sujeto, que se construye con el verbo auxiliar have o has junto con la forma del pasado participio del verbo to be, been, antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El pasado perfecto continuo describe un evento que comenzó en el pasado, continúa durante un periodo de tiempo
y estaba en progreso cuando ocurrió otro evento pasado más cerca del presente. Los enunciados en tiempo pasado perfecto continuo utilizan la forma del ing, be5, o forma del presente participio, y siempre requieren de la frase verbal had been, que se construye con el verbo auxiliar had, junto con la forma del pasado participio del verbo to be, been, antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. El futuro perfecto continuo describe un evento futuro que comenzará, se extenderá durante un periodo de tiempo y se realizará en relación con otro evento futuro. Los enunciados en tiempo futuro perfecto continuo utilizan la forma del ing, be5 o forma del presente participio, y siempre requieren de la frase verbal will have been, que se construye con el verbo modal will, junto con el verbo auxiliar have, y la forma del pasado participio del verbo to be, been, antes del verbo, para afirmar, negar y preguntar. Como pudimos observar, cada tiempo verbal utiliza formas verbales como verbos principales, y son diferentes entre sí. El tiempo describe cuándo ocurre y cuánto dura un evento en un momento determinado, y la forma menciona el verbo que realiza un sujeto en dicho momento. El uso correcto de estos elementos en conjunto hacen la idea comunicativa más clara y precisa. Nota: vimos elementos gramaticales tales como los verbos auxiliares y los verbos modales, que los revisaremos en otra lección para aprenderlos a detalle. Ahora veamos los siguientes ejemplos sobre tiempos verbales. A menudo usamos el tiempo presente simple para expresar hechos habituales, tales como rutinas o eventos diarios, estados actuales y verdades generales. Yo trabajo de noche. I work at night. En inglés, cuando el enunciado está en presente simple, se habla de una tercera persona al singular, de un sujeto, ya sea de alguien o de algo, y el enunciado es una afirmación, entonces se utiliza la forma de la tercera persona al singular como verbo principal. Esta regla no se utiliza para otros tiempos verbales, es totalmente exclusiva del presente simple, junto con las tres características que mencionamos anteriormente. Él trabaja de noche. He works at night. En estos enunciados, el tiempo presente simple se usa para expresar el hecho que el sujeto yo, I y el sujeto él, he, trabajan con regularidad en la noche actualmente. Solemos utilizar el pasado simple para expresar hechos totalmente finalizados. Tú trabajaste de noche. You worked at night. En este ejemplo, el tiempo verbal indica que el sujeto tú, you, terminó por completo la acción de trabajar en la noche en algún momento del pasado. Utilizamos el futuro simple para expresar hechos como decisiones, predicciones o promesas. Sam trabajará de noche. Sam will work at night. En este ejemplo encontramos un elemento extra en la estructura básica. Will, que es un verbo modal antes de work, que es la forma base del verbo trabajar, to work. Juntos explican que Sam tiene la intención de trabajar en la noche en algún momento a futuro. Comúnmente usamos el presente simple y el presente continuo para expresar hechos del presente. Sin embargo, recuerda que el presente simple se usa para expresar hechos habituales y el presente continuo se usa para expresar hechos que están ocurriendo en el momento, en el presente, y que probablemente seguirán ocurriendo en el ahora. Ella está trabajando de noche. She is working at night. En el ejemplo vemos al verbo to be is como un verbo auxiliar que ayuda al verbo principal working a estructurarse correctamente. Este tiempo verbal se utiliza para indicar que el sujeto ella, she, está trabajando en la noche y es probable que continúe haciéndolo durante un tiempo en este momento de la hora. El pasado continuo se utiliza para expresar hechos del pasado que continuaron durante un periodo de tiempo y finalizaron en el pasado.
Carl estuvo trabajando de noche. Carl was working at night. En este ejemplo, también podemos ver el verbo to be, was, en este caso en pasado, como un verbo auxiliar que ayuda al verbo principal working, de igual forma que el ejemplo anterior, a estructurarse correctamente. Este tiempo verbal indica que Carl comenzó a trabajar en algún momento del pasado y continuó haciéndolo durante un periodo de tiempo en el pasado, pero ya finalizó. Acostumbramos a utilizar el futuro continuo para expresar un hecho que comenzará en el futuro y continuará durante un periodo de tiempo en el futuro. Nosotros estaremos trabajando de noche. We will be working at night. En este caso, encontramos nuevamente el elemento extra en la estructura básica, el verbo modal will, junto con el verbo to be en su forma base, be. Por lo tanto, se usa will be antes del verbo principal working. Así esta frase ayuda a construir una estructura gramaticalmente correcta. Este tiempo verbal se usa para decir que nosotros, we, estaremos trabajando durante un periodo de tiempo en el futuro. Utilizamos el presente perfecto para expresar un hecho que ocurrió en el pasado, pero tiene una conexión con el presente. Yo he trabajado de noche. I have worked at night. En este ejemplo, vemos a have como verbo auxiliar. Sin embargo, cambia cuando hablamos de una tercera persona al singular de un sujeto, ya sea de alguien o de algo. El motor ha trabajado o funcionado de noche. The engine has worked at night. Para este ejemplo, debemos de usar has como verbo auxiliar. Have y has ayudan al verbo principal worked a estructurarse correctamente. En este caso, el enunciado dice que el motor está funcionando actualmente de noche, que también ha funcionado en otro momento de noche en el pasado. Se utiliza el pasado perfecto para expresar un hecho pasado que ocurrió antes de otro hecho pasado. Mi hijo trabajó anoche, pero ya había trabajado de noche. My son worked last night, but he had already worked at night. En este ejemplo debemos de usar had como verbo auxiliar, el cual ayuda al verbo principal work a estructurarse correctamente. El enunciado nos dice que mi hijo, my son, trabajó anoche, en pasado simple, pero ya había trabajado, pasado perfecto, anteriormente en ese horario. Una acción ocurrió, had worked, antes que la otra, worked. Utilizamos el futuro perfecto para expresar un hecho futuro que sucederá antes de otro hecho en el futuro. Para entonces, tú habrás trabajado de noche. By then, you will have worked at night. En este ejemplo, encontramos el verbo modal will junto con el verbo auxiliar have. Por lo tanto, usamos la frase will have antes del verbo principal work. De este modo, esta frase nos ayuda a construir una estructura gramaticalmente correcta. Este tiempo verbal nos dice que tu horario de noche está incompleto en ese momento, pero estará finalizado en algún momento más adelante. El presente continuo perfecto se utiliza para expresar un hecho que comenzó en el pasado, pero todavía continúa sucediendo en el presente. Tú y mi papá han estado trabajando de noche por semanas. You and my dad have been working at night for weeks. Para este ejemplo usamos have como un verbo auxiliar. Sin embargo, cambia cuando hablamos de una tercera persona al singular, de un sujeto, ya sea de alguien o de algo. Mi papá ha estado trabajando de noche por semanas. My dad has been working at night for weeks. En este caso usamos has como verbo auxiliar. A estos verbos auxiliares debemos combinarlos con been para hacer la frase have been o has been, las cuales ayudan al verbo principal working a estructurarse correctamente. En estos ejemplos, el tiempo verbal se usa para decir que los sujetos tú y mi papá, you and my dad, ustedes, you,
han estado comenzando, o solamente mi papá, my dad, él o he, ha estado comenzando a trabajar en el pasado, continuaron o continuó trabajando por semanas y todavía continúan o continúa trabajando ahora. El pasado continuo perfecto se utiliza para expresar un hecho que comenzó en el pasado, continuó durante un periodo de tiempo y estaba en progreso cuando ocurrió otro hecho en el pasado. Mary y su tía habían estado trabajando de noche cuando su jefe cambió su turno. Mary and her aunt has been working at night when their boss changed their shift. En este ejemplo, debemos usar had como verbo auxiliar y combinarlo con been para hacer la frase had been, la cual ayuda al verbo principal working a estructurarse correctamente. El enunciado nos indica que Mary y su tía, Mary and her aunt, estuvieron trabajando de noche antes de que otro evento, su jefe cambió el turno de ellas, interrumpiera o detuviera su acción de trabajar de noche. El futuro continuo perfecto se utiliza para expresar un hecho futuro que comenzará, continuará durante un periodo de tiempo y seguirá en curso cuando ocurra otro hecho en el futuro. Cuando este turno termine, Joe habrá estado trabajando en esta compañía de noche durante 25 años. When this shift ends, Joe will have been working at this company at night for 25 years. En este ejemplo encontramos al verbo modal will, junto con el verbo auxiliar have. Y a estos elementos debemos combinarlos con been para hacer la frase will have been, la cual ayuda al verbo principal working a estructurarse correctamente. Este tiempo verbal nos dice que en el futuro yo estaré trabajando durante 25 años en esa compañía. Cuando termine su turno, lo que sucederá también en el futuro. Y también implica que Joe podrá seguir trabajando de noche en esa compañía incluso después de que termine su turno. Como podemos darnos cuenta, con estos ejemplos, cada tiempo verbal tiene algún elemento o condición gramatical con que podemos identificarla. Ojo, todos estos ejemplos son enunciados en afirmación, por lo tanto, con enunciados en negación o en pregunta, pudiera cambiar dicha condición o la ubicación de los elementos gramaticales. Cuando revisemos la lección en cada tiempo verbal, veremos todas estas condiciones. Por el momento ya tenemos una idea general de cómo funcionan los tiempos verbales. Por último, revisaremos los verbos frasales. Estos son estructuras verbales compuestas por un verbo y un elemento gramatical, tales como un verbo más una preposición, como en to break down, o un verbo más un adverbio, como en to call off, o un verbo más un adverbio y una preposición, como en to look down on. Su significado es diferente al de las palabras individuales, es decir, no debemos entender las palabras por separado. Debemos entender la palabra compuesta como una sola, ya que el significado cambia y no tiene ninguna coherencia con el contexto comunicativo. Son muy comunes en inglés, hablado e informal, y son necesarios para tener fluidez y naturalidad en la comunicación. La estructura mejora con mayor profundidad en la lingüística y ayuda a expresarse con exactitud. Por estas razones, es muy importante aprender y saber identificar estas estructuras verbales. Veamos algunos aspectos importantes sobre estas estructuras gramaticales. Existen verbos léxicos de una sola palabra y verbos frasales con significados iguales o parecidos en español. En ocasiones podemos usar uno u otro sin ninguna regla aparente. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, su uso depende del contexto comunicativo, de lo que queremos expresar. Esto sucede ya que en nuestro idioma, el español, no usamos verbos frasales tales como en el inglés. Esto nos pudiera confundir y suena complicado, pero no es como lo parece. Son solo sinónimos. Revisemos los ejemplos. Cancelar, to cancel o to call off.
buscar, to search o to look for. Para el verbo cancelar y el verbo buscar en español, podemos encontrar un verbo con una sola palabra y un verbo frasal en inglés. Ambos significan lo mismo. Entonces, ¿cuál utilizamos? To cancel significa cancelar para cualquier contexto. To call off se utiliza para cancelar un evento o una reunión. En este ejemplo, no hay gran diferencia. Podemos utilizar ambos verbos en un enunciado. You cancel the appointment. You call off the appointment. Tú cancelas la cita. To search significa buscar, haciéndolo cuidadosa y minuciosamente. Inspeccionar, examinar personas, cosas, datos, etc. Y se utiliza para contextos en informática. También se puede usar como sustantivo y significa la búsqueda. To look for significa buscar algo que no se sabe dónde está. En este ejemplo puede existir cierta diferencia en el uso de estos verbos, dependiendo del contexto comunicativo. Sin embargo, en algunos enunciados podríamos también usar ambos verbos. They search the store. They look for the store. Ellos examinan o ellos buscan la tienda. Por otro lado, existen verbos frasales únicos, es decir, no tienen sinónimos, aunque hay casos en que un mismo verbo frasal puede tener diferente significado dependiendo del contexto comunicativo. Revisemos los ejemplos. Descomponer o romperse emocionalmente. To break down. Apagar. To turn off. Para el verbo descomponer o romperse emocionalmente, el verbo apagar en español lo encontramos solamente como verbo frasal en inglés. Cada uno tiene su propio significado. To break down significa descomponer o romperse emocionalmente. El primer significado habla de un objeto que deja de funcionar por alguna razón. El segundo significado habla sobre un colapso emocional en una persona. Se derrumba o se quiebra por una situación abrumadora. Este verbo frasal puede tener más significados diferentes, dependiendo del contexto, pero con la misma palabra. We break down the cell phone. Nosotros descomponemos el celular. To turn off significa interrumpir el funcionamiento de un aparato o el suministro de la energía eléctrica desconectándolo de su fuente de energía por medio de un interruptor. Este verbo frasal puede tener más significados diferentes dependiendo del contexto, pero con la misma palabra. Sin embargo, es muy común utilizarlo con el verbo apagar. You turn off the TV. Ustedes apagan la televisión. Otras características de los verbos frasales es que los hay transitivos e intransitivos, y separables o inseparables. Los verbos frasales transitivos necesitan de un objeto gramatical, o sea, de un complemento directo. Es aquello sobre lo que el verbo transfiere o ejerce su acción o su estado del ser en el enunciado, como en los ejemplos previos. Mientras que los verbos frasales intransitivos no necesitan de un objeto gramatical o de un complemento directo, como en el ejemplo de I can't go on, no puedo seguir. Ahora bien, los verbos frasales separables son verbos frasales transitivos, que se dividen, en otras palabras, permiten colocar un objeto gramatical entre el verbo y el elemento gramatical. We break the cell phone down. Nosotros descomponemos el celular. You turn the TV off. Ustedes apagan la televisión. Es totalmente correcto hacerlo de ambas formas, es decir, separarlo o no separarlo, pero debemos saber que se puede separar, y de esta manera podemos identificar al verbo frasal en un discurso. El objeto puede ser un sustantivo o un pronombre. En el inglés hablado
separar el verbo frasal puede ser preferible si el hablante resalta el elemento gramatical con su voz, como en el elemento de TV del ejemplo. Una buena manera de determinar si un verbo frasal es separable es poner atención si el énfasis, la fuerza de entonación, está en el elemento gramatical o en el verbo, mientras que los verbos frasales inseparables, el elemento gramatical siempre sigue al verbo y nunca se separa de él. Simplemente no se puede dividir, como en el ejemplo I can go on, no puedo seguir. Nota, es muy importante saber que los verbos frasales intransitivos son inseparables. Es muy importante recordar que los verbos frasales, aunque con diferente estructura, siguen siendo verbos que nos dicen quién o qué realiza una acción o un estado del ser. Por lo tanto, son verbos infinitivos y también son verbos principales que adoptan las formas verbales, de la misma forma que los verbos léxicos de una palabra. Con esto concluimos el tema de los verbos en esta lección, y aunque el tema de los verbos es extenso, ahora tenemos un panorama general para saber e identificar los verbos en un enunciado. A continuación, veremos algunos ejemplos de verbos frasales transitivos e intransitivos. Tomemos en cuenta que algunos verbos pueden tener diferente significado dependiendo del contexto, y esto hace que el mismo verbo frasal pueda ser transitivo o intransitivo. Como recomendación, elabora enunciados cortos para que recuerdes estos verbos como vocabulario y repite su pronunciación. Verbos transitivos: to put on, ponerse ropa, vestirse; to take off, quitarse; to look after, cuidar; to bring up, crear, educar, sacar un tema; to give up, renunciar; to put off, posponer; to set up, configurar, organizar; to turn on, encender; to pay back, reembolsar, devolver; to try on, probar, probarse, medirse. Verbos intransitivos: to wake up, despertar; to come in, entrar, pasar; to run out, agotarse, acabarse, salir corriendo; to back up, respaldar, apoyar; to catch up, ponerse al día, alcanzar; to blow up, explotar, perder la paciencia, inflar; to calm down, tranquilizarse, calmarse; to come back, volver, regresar; to go away, desaparecer, irse, marcharse; to hurry up, apurarse, darse prisa. Ya casi finalizamos con esta lección. Ojalá que lo que has visto hasta el momento te ayude para incrementar tus conocimientos en el idioma inglés y puedas aplicarlos en la práctica. Recuerda que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios o escríbeme un correo al email que aparece al inicio de la lección. En esta tercera sección hablaremos sobre el complemento, qué es, qué elementos lo integran y cómo se utiliza en un enunciado. Un complemento gramatical completa el significado de la idea comunicativa en un enunciado. Es la tercera parte del enunciado básico y suele ubicarse después del verbo. Se construye a partir de una palabra, frase u oración compuesta por distintos elementos gramaticales, tales como sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos infinitivos, entre otros. Veamos estos elementos aplicándolos en ejemplos. Nouns, sustantivos. Cuando encontramos un sustantivo en un complemento, lo conocemos como objeto del verbo, es decir, recibe la acción o estado del ser que el sujeto hace en un enunciado. Revisemos el siguiente ejemplo. She buys an apartment. Ella compra un departamento. El complemento es apartment, departamento, y este sustantivo completa y da la idea exacta sobre qué es lo que se compra.
Por lo tanto, recibe la acción del verbo buy, comprar, que en este caso el sujeto she hace dicha acción. Entonces, en este ejemplo, el objeto del verbo es el sustantivo apartment. Adjetivos. Un adjetivo es una palabra que describe o modifica al sustantivo o al pronombre como sujeto o como objeto en el complemento de un enunciado. Indica sus cualidades, sus propiedades o sus relaciones. Veamos el ejemplo. She buys a large and expensive apartment. Ella compra un departamento grande y costoso. Para este caso, large, grande, y expensive, costoso, son los adjetivos que describen al sustantivo apartment, departamento. Los adjetivos en inglés generalmente se ubican antes del sustantivo, cuando la descripción es para un sustantivo, porque con el verbo to be, el adjetivo se ubica después de este verbo. En español, la ubicación de este elemento gramatical para describir a un sustantivo es diferente al inglés. No es que un idioma esté bien y el otro mal, o que se escriba al revés. Cada idioma tiene su manera y sus reglas. Esto pudiera hacernos pensar que es complicado. Sin embargo, la práctica hará sencilla la correcta ubicación del adjetivo. Otra diferencia entre idiomas es que los adjetivos en inglés son invariables, es decir, no tienen variación de género ni número. Revisaremos a detalle estas condiciones en la lección de adjetivos. Adverbios. Un adverbio es una palabra que modifica, complementa o intensifica el significado de otras palabras como verbos, adjetivos u otros adverbios. Los adverbios expresan circunstancias tales como modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, negación, duda. Por ejemplo, she buys an apartment easily. Ella compra un departamento fácilmente. Observemos cómo el adverbio en el enunciado nos da información sobre el verbo que acompaña y lo complementa. La palabra easily, fácilmente, es un adverbio que indica cómo se compró dicho departamento. Como los adjetivos, también son invariables, no tienen variación de género ni número. Verbos infinitivos. En el complemento podemos encontrar verbos infinitivos que puedan funcionar como objeto del verbo o complemento directo en un enunciado, lo que significa que recibe la acción o estado del ser del verbo principal directamente. El verbo infinitivo se utiliza en el complemento para mencionar una acción o estado del ser de manera general, sin decir quién la hace, el sujeto, ni cuándo sucede, tiempo verbal, y complementa el significado de la idea comunicativa en el enunciado. Recordemos que los verbos infinitivos conllevan la partícula infinitivo to antes del verbo. Por ejemplo, she buys an apartment to live. Ella compra un departamento para vivir. En este enunciado, el verbo infinitivo funciona como objeto del verbo o complemento directo. Nos menciona una acción general específica y complementa la idea por la cual se compra el departamento. To live, para vivir, no para rentar, no para trabajar, no para otra situación, es específicamente para vivir. Nota: en el complemento podemos encontrar diferentes elementos gramaticales que revisaremos en otras lecciones. Esta lección tiene como objetivo que aprendas y conozcas sobre los elementos básicos en un enunciado. Recuerda que la gramática es parte del idioma, sin embargo, tenemos que ponerla en práctica para que mejores tus habilidades y llegues a una madurez lingüística satisfactoria. Llegó el momento de poner a prueba nuestra mente. Veremos algunos ejercicios para recordar lo aprendido en esta lección. Recomendación: contesta los ejercicios como te vengan a tu mente. No utilices tus apuntes, no hagas trampa. Si tu respuesta está incorrecta, al ver el resultado correcto podrás memorizarlo
y si la respuesta es correcta, confirmarás lo aprendido. Por eso es importante solo recurrir a tu mente. No es un examen, no habrá calificación, así que relájate y sincérate con tu conocimiento. Así sabrás en qué tema debes poner atención. Number 1. What are the parts of the sentence? Subject, main verb, complement. Number 2. What are the kinds of subject? Nouns and personal pronouns. Number 3. Words that name and identify people, things, biodiversity, places, and abstract concepts. Nouns. Number 4. What are the kinds of nouns? Common and personal. Number 5. What are the personal pronouns used for as a subject? Replace nouns. Number 6. Words that name and designate actions. Verbs. Number 7. Words that give sense to the action done by a subject. Main verbs. Number 8. How many verb forms are there in English? Five verb forms. Number 9. What are the verb forms? Base form, third person singular form, simple past form, past participle form, and ing form or present participle form. Number 10. How many verb tenses do we use in English? 12 verb tenses. Number 11. They are compound verbal structures. Phrasal verbs. Number 12. What characteristics do phrasal verbs have? The word separate, have 2 or 3 words. What words do we find in the complement? Verbs, adverbs, nouns, and adjectives. En estos ejercicios deberás rellenar el espacio vacío con una de las opciones que verás, de acuerdo con lo aprendido en la lección. Ojo,
Todas las palabras son vocabulario. Si no sabes el significado, búscalo y escríbelo para que vayas teniendo más palabras en tu mente. Number 1. Horses. Horses run very fast. Number 2. I listen to classical music. Number 3. Sister and she. My sister lives in New York and she works for a big company. Number 4. To read. Number 5. Calls. Sandra calls every day after dinner. Number 6. Arrived. They arrived last night from their trip. Number 7. Reading. My brother and I are reading a science book. Number 8. Heard. You have heard the music of the 80s. Number 9. Workout. I work out every day. I exercise every day. Number 10. Red, extremely, fancy, car, to show off. My dad has a red and extremely fancy car to show off. ¿Cómo te fue? Espero muy bien. Recuerda que la práctica y la relación que tengas con el inglés te ayudará a mejorar tu conocimiento en el idioma. Revisa y analiza tus respuestas. No lo dejes así. Verás que haciendo esto también te ayudará a mejorar. Con esto finalizamos esta lección. Ojalá te ayude a mejorar tu conocimiento y habilidades en el idioma inglés. Si te gustaría tener esta lección en PDF para que vayas armando tu compilado de información y tengas las lecciones completas para tu consulta, solicítala al correo electrónico y con gusto te diré cómo puedo hacértela llegar. Y si te gustó la lección, ayúdame con suscribirte al canal, regálame un dedito arriba y comparte con quien creas que le puede ayudar, así puedo subir más lecciones. Recuerda que puedes dejarme tus preguntas y comentarios aquí o escríbeme al correo electrónico. Por último, agradezco infinitamente tu atención e interés en las lecciones. Nos escuchamos en la próxima lección. For now, have a great time.